Bienvenidos a todos los que estáis hoy presentes en este webinar, gracias a los medios informáticos maravillosos que tenemos en la actualidad. Bueno, pido disculpas lo primero a todos aquellos que estuvisteis atentos la semana pasada y que finalmente no pudisteis participar o asistir a este webinar porque, bueno, por cuestiones de trabajo tuve que salir urgentemente hacia Cartagena y no llegaba la hora que teníamos fijada para el desarrollo de esta webinar. Así que Daniel, con muy buen criterio, pues prefirió aplazarlo con tiempo suficiente para que todos estuvierais atentos. Bueno, sin más, vamos a dar paso ya al desarrollo de este tema que, como todos sabéis, bueno, pues es apasionante, ¿no? Y dicho con todo el respeto y sin segundas intenciones. La gestión de los costes, yo creo que nos gusta a todos los directores de proyecto, le prestamos mucha atención, nos juega malas pasadas, nos da muchos quebraderos de cabeza, nos da muchos sustos también, ¿no? Por esa figura tan conocida y respetada que es los costes ocultos y luego los costes sorpresa, ¿no? Cuando damos cosas por supuestas o por, bueno, pues como que es de sentido común, ¿no? O pues seguro que está incluido y de repente te llega el proveedor y te dice, pues no está incluido. Pues no lo habíamos considerado. Pues no, el presupuesto dice en la última línea, esa que va ahí pequeñito, toda apretada contra el margen, cosas que no están incluidas, ¿no? No está incluido la obra civil, ¿no? Y de repente te ves con que tienes que montar algo y no tienes zanjas, canalizaciones, soportaciones, cimentaciones, etcétera, etcétera, y evidentemente es un sobrecoste. Bueno, sin querer anticiparme más al desarrollo de este tema, vamos a analizarlo, como siempre suelo hacer en los webinars, desde un punto de vista teórico, porque no debo perder de vista y no debemos perder todos de vista que este curso es un curso enfocado sobre todo a la superación de ese examen para obtener la certificación de PMP, de Project Management Professional. Pero bueno, a mí también me gusta y creo que es bueno el poder daros algunos ejemplos de casos reales, de situaciones reales de la vida de la gestión de proyectos, sobre todo para que se fijen vuestros conceptos. Bueno, como veis, la gestión de costes tiene una gestión, digamos, tiene un reparto corto. Es decir, tenemos solo 4 grupos de procesos. El primero es el planificar la gestión de los costes, es decir, como siempre, sistema anglosajón, cambio de chip, mentalidad latina a mentalidad anglosajona, planificar, planificar y planificar. Necesitamos planes absolutamente para todos. Aquí no se hace nada sin tenerlo primero registrado por escrito y comunicado a un montón de gente. Entonces, lo primero es planificar. La gestión de costes está muy al inicio de la gestión del proyecto. Hemos hecho una gestión, bueno, hemos empezado a integrar un poquito el proyecto, hemos conocido a los stakeholders, hemos evaluado el alcance, hemos hecho un cronograma, que es la clase webinar que no dimos la semana pasada y que daremos este miércoles, pasado mañana. Y entonces ya tenemos, bueno, un armazón, ¿no?, de proyecto. Bueno, ya sabemos de qué va esto, ya sabemos quién está involucrado y ahora nos toca estimar, bueno, esto a fecha de hoy, ¿cuánto me va a costar? Es obvio, me diréis, bueno, José Luis, eso ya lo dice el presupuesto del proyecto. Esto se basará en un proyecto de ingeniería, se basará en un presupuesto o un proyecto firmado y aceptado por el cliente, que es el que va a pagar y sabe lo que va a pagar. Vale, sí, correcto, pero cuidado, puede haber sorpresas y puede haber cosas que nuestros equipo de comerciales o equipo de ofertantes, de ofertistas, no hayan considerado. Tú eres el director del proyecto, tú tienes que tener control, tú tienes que tener exactamente claro qué vas a ejecutar, cuánto te cuesta y en qué momento te cuesta. De esto vamos a hablar un poquito más adelante con detalle. Luego tenemos la estimación de los costes, es decir, por mucho que tus estimadores hayan hecho un buen trabajo y tu comercial haya hecho un buen trabajo, en tu empresa seguro que, tirando de experiencia, puedes encontrar otros proyectos parecidos, otros paquetes de trabajo parecidos que se hayan realizado en tiempos recientes con proveedores
si no iguales, similares. Hay que tener en cuenta también el país. No son los mismos costes en Estados Unidos de la mano de obra que en España, por ejemplo, o que en Argentina o en Chile, por citar ejemplos que os pueden tocar de cerca, ¿no? Así que hay que tener cuidado con eso. Tenemos herramientas para estimar, las vamos a ver más adelante. Después tenemos que determinar el presupuesto, es decir, una cosa es estimarlo, una cosa es tener un número gordo, como solemos decir, ¿no? Más o menos. ¿Con qué grado de aproximación? Bueno, esto ya también contaré que es parte de la planificación. En qué fases del proyecto vamos a tener diferentes grados de aproximación al número final. Pero llega un momento en el que finalmente tienes que tener el presupuesto. Tienes que tenerlo determinado y tienes que tener una previsión de costes. Si aquellos que os hayáis acercado un poco al aspecto económico de la gestión de proyectos, que hayáis leído algo de literatura sobre los costes, lo primero que seguro que habéis oído hablar de la figura de los costes ocultos. Y es porque hay muchos autores que asimilan el paquete completo de costes de proyecto a un iceberg, es decir, la mayor parte del coste está oculto, es decir, no es evidente, no está especificado en un papel. Nadie habla de los costes de desplazamiento, nadie habla de los costes de espera, nadie habla de los costes de tramitaciones legales o de los costes de almacenaje o de los costes de transportista o de las dietas. Eso no está en el presupuesto. Para el cliente es, digamos, transparente. Así que si tú pretendes que con el presupuesto que ha aceptado el cliente tú vas a tener tu estructura de costes desglosada del proyecto, pues, bueno, eres muy optimista, ¿no? Por decirlo suavemente. Y por otro lado, el último grupo de procesos es el de controlar los costes. Es decir, una vez que ya hemos armado el armazón, una vez que tenemos la línea base de costes, una de las pocas líneas base que tenemos en la gestión de proyectos, lo que tenemos que hacer evidentemente es controlar. Siempre que os digo, siempre que penséis en control, siempre tenéis que aplicar el mismo símil, por lo menos a mí me gusta, que es el de el barco, ¿no? El señor que es el capitán del barco sale del puerto A y quiere llegar al puerto B y hace una estimación de, bueno, según los vientos, la previsión meteorológica, las mareas y las derivas, traza un rumbo en diferentes etapas, que no tiene por qué ser siempre el mismo rumbo, obviamente. Podemos ir cambiando y tendremos que ir cambiando de rumbo. Pues esto es lo mismo que pasa con el control de nuestras planificaciones, de todas las planificaciones. Tenemos que implementar los mecanismos adecuados de medición. Acordaros de ese gran axioma de la gestión que dice que lo que no se puede medir no se puede controlar. Por tanto, necesito herramientas de medición de todo aquel aspecto que yo quiera tener bajo mi gestión. En concreto, el coste, pues bueno, todos sabemos que tenemos cantidad de herramientas a nuestro alcance para poder hacer una buena gestión y control del coste. La herramienta más eficaz para la gestión del coste, os lo digo desde ahora mismo, desde un punto de vista práctico, es el contable. Es decir, tenéis que tener un contable en vuestro equipo. Alguien que se encargue de los aspectos contables, financieros, tesoreros y, bueno, si además le podéis extender un poco y exprimir un poquito y que se encargue también de toda la administración que va alrededor de los costes, pues mucho mejor. Luego tenemos herramientas, ¿no?, que ya sabemos todos manejar, como es el Excel, la primera, y creedme que sigue siendo de las más utilizadas a nivel de gestión de costes, por muy grande que sea la empresa. Tenemos otras herramientas como puede ser Navision, que es un software de Microsoft, que es una especie de gran base de datos de control y gestión. Tenemos softwares más específicos y orientados hacia la construcción, como puede ser, se me ha ido el nombre ahora mismo. Es un software de control de costes que te permite hacer partidas a tu medida. Es decir, yo puedo confeccionar que tirar una pared de 4 metros por 3 me va a llevar X ladrillo, X masa,
tantas horas de albañil, tantas horas de ayudante, tantas horas de enlucido, y con eso constituye una unidad de montaje, una unidad de contabilidad. Presto es el nombre del software que no me salía. Es un software muy orientado a la construcción civil, a la construcción de edificios, pero bueno, que está muy bien, ¿no? Bueno, lo que os quiero contar o lo que os quiero decir es que siempre tenemos que tener una forma de controlar el presupuesto y sobre todo cómo se desarrolla en el tiempo. ¿Para qué? Pues evidentemente para corregir desviaciones. Conocer las desviaciones de cómo estamos gastando el dinero asignado para hacer tu proyecto y cómo lo habíamos planificado gastar. Las desviaciones se aprobarán o no y se corregirán o no. Si nos hemos dado cuenta de que nuestra línea base estaba mal hecha, porque no habíamos considerado ciertas cosas, habrá que corregir la línea base, lo cual nunca es bueno. Corregir una línea base para un director de proyectos nunca es una buena noticia. Quiere decir que estamos asumiendo que nos hemos equivocado desde el principio a la hora de plantear pues, el alcance o el cronograma o los costes o bueno, los distintos epígrafes de la gestión de proyectos que tienen línea base, que son los principales. Entonces, no es bueno, pero bueno, si finalmente no nos queda otro remedio y tenemos que corregir la línea base para ajustar a la desviación y damos la desviación por buena y realista, pues habrá que corregir la línea base, aunque no sea lo deseable. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para vuestro control mental y vuestra estructura de grupos de procesos y de procesos de la gestión de costes, en costes tenemos 4 procesos. Tenemos planificación de la gestión de costes, estimación y determinación del presupuesto y después esto en el grupo de procesos de planificación y después en el grupo de procesos de ejecución y control tenemos el control de los costes. No hay cierre, no hay inicio, no hay ejecución, hay monitorización y control y planificación. Y son solo 4, ¿vale? Con lo cual, digamos que es un área de conocimiento de poco desarrollo, aunque como todos vosotros entendéis, todos entendemos, de una importancia espectacular. La importancia espectacular viene derivada de que esa conversación a la que todos tenemos, ¿no? Cuando nos cruzamos por el pasillo con el jefe o entra en el ascensor y tú ya estás dentro y no hay forma de escaparse, o estás tomando un café distraído en la máquina y por detrás te ataca el jefe y dice, hombre, José Luis, ¿qué tal? Oye, ¿cómo va el proyecto de no sé qué? Bueno, pues esa pregunta de cómo va el proyecto de no sé qué no es ni más ni menos que cómo vamos de dinero, ¿no? ¿Cómo te estás gastando el dinero? ¿Estás por encima del presupuesto? ¿Estamos ganándole dinero ya al proyecto o no? Eso que le interesa. O sea, no le cuentes, la gente está muy motivada, el grupo está muy unido, estamos trabajando fenomenal. A eso tu jefe le importa, pero mucho después. Lo primero que tienes que contar es, oye, pues mira, vamos bien con el presupuesto, estamos ejecutando por delante, un poquito por delante o un 5% por detrás. Bueno, cuidado con las malas noticias, a ver cómo se las damos. Pero vamos, ya me entendéis, ¿no? Lo primero que te preguntan de un proyecto es cómo va de coste y lo segundo, si va adelantado o retrasado, si vamos a llegar en plazo. Y todo lo demás viene después y mucho después. Así que el tema de costes, aunque aquí veis que solamente tiene 4 procesos que ejecutar, es de importancia radical. Vamos a avanzar. Como os decía, planificación, planificación y planificación. ¿Y qué meto dentro de la planificación, José Luis? Me vais a decir, si el presupuesto es el presupuesto, sí. El presupuesto es el presupuesto, correcto, pero no es el mismo presupuesto en todas las etapas del proyecto y esto lo tenéis que tener muy en cuenta. Ya desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista, digamos, para la obtención de la certificación. Como vamos a ver hacia el final de la presentación, tenemos una herramienta muy buena, una herramienta de cálculo numérico muy buena que da mucha información, que es la gestión del valor ganado. Toda la teoría que va alrededor del EVM, Earned Value Management, que es ni más ni menos que eso, la gestión del valor ganado. Y ahí, en esos cálculos numéricos que va alrededor de una serie de datos y de valores y de conocimientos, tenemos tanto el contenido cronográfico,
como el contenido monetario. Es decir, vamos a poder saber tanto de tiempos como de dinero, lo cual es una información, repito, muy valiosa, pero hay que saber manejar adecuadamente. ¿Por qué? Porque habréis visto o veréis que al final de toda esta teoría de la gestión del valor ganado, hay una serie de estimaciones que normalmente os dan muchos quebraderos de cabeza. Porque son 3 fórmulas que no sabemos muy bien dónde meter, cuándo utilizar, cuál es la que va. Es que si utilizo una me da un valor distinto de la otra. Correcto. Eso es así, porque cada una de esas fórmulas, ya me anticipo un poco, tiene unos supuestos. Es decir, en el supuesto de que el ritmo de gasto sea igual de aquí al final del proyecto, mi estimación final de costes totales del proyecto es tanto dinero. Claro, si resulta que tu ritmo de gasto no es igual, estarás cometiendo al utilizar esa fórmula un error grueso y preocupante, tanto hacia arriba como hacia abajo, que te puede llevar al final del proyecto a una situación que no es ni de lejos lo que habías predicho. Entonces, ¿qué es lo que os quiero hacer hincapié en este momento sobre este aspecto? Que ojo con el ritmo de gasto. Al principio del proyecto nos estamos gastando, como se suele decir, el chocolate del oro, los cacahuetes, calderilla. Por mucho que penséis que vaya dineral que me estoy gastando, no es cierto. Normalmente el mayor ritmo de gasto es hacia más o menos el 30% del tiempo estimado de desarrollo del proyecto. Cuando empiezan a confluir muchos gremios trabajando juntos, cuando empiezan a confluir gastos que se van acumulando, cuando empieza a confluir que hay gente que está planificando, que hay gente que está en inicio, que hay gente que está ejecutando, que hay gente que está controlando y tienes una plantilla extensa que tienes que pagar mensualmente, obviamente, porque a todos nos gusta cobrar mensualmente y puntualmente. Es decir, hay cantidad de gastos, de partidas, que por un lado están, soportadas directamente por el proyecto, es decir, mano de obra, materiales, permisos, tanto eso como de partidas que son costes indirectos. Y ahora estoy tocando la parte que decía al principio de el iceberg, ese iceberg que son los costes ocultos. Los costes indirectos, es decir, mi contable, mi soporte de recursos humanos, mi soporte de compras, un coste que me quiero colar el comercial porque es que dice que ha ido a comer con el cliente y que me pasa una factura de no sé cuánto por una comida. Costes, por ejemplo, de pago de seguros, costes de licencias, permisos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto todo lo tenéis que tener muy claro y muy trabajado por vosotros mismos, porque repito que no va a estar en el presupuesto ni en las mediciones que vuestro cliente haya aprobado como proyecto de instalación. Son costes que siempre están diferidos, siempre están enjuagados como costes indirectos, a veces en una partida, una partida más o menos específica, más o menos gruesa, otras veces totalmente transparente al cliente, mediante un prorrateo en cada una de las partidas que constituyen el presupuesto, con lo cual olvidaros de sacar nada de información de eso. Lo tenéis que estimar todos vosotros y lo tenéis que tener muy estudiado desde el inicio del proyecto. Así que ojo con eso, porque las pendientes de la curva de costes, que son al final las velocidades del ritmo de gasto, no son las mismas ni de lejos en determinadas fases del proyecto. Normalmente se comporta como una S que crece muy despacio, luego va cogiendo velocidad y hacia entre lo que os decía, entre el 30 y el 80% del tiempo estimado de desarrollo del proyecto es donde más velocidad de gasto tenemos. Y, pues por contra, al final, de ese último 20% del tiempo restante del proyecto, lo que sucede es que el ritmo de gasto disminuye. ¿Por qué? Pues porque ya el grueso de las labores están hechas, el equipo también puede ir perdiendo integrantes, es decir, su participación dentro del proyecto ha acabado, por tanto, a esas personas las liberas de tu proyecto y tendrán seguramente cabida en otros proyectos o en otras funciones dentro de tu empresa, con lo cual su coste
salarial ya no incide directamente sobre el proyecto, ya pasa a otro capítulo, a otro proyecto o a otro departamento, y hay una serie de costes que desaparecen. Y de lo único que te tienes que encargar es de cerrar el proyecto con las tareas, digamos, residuales o finales de puesta en marcha, commissioning y recepción y cierre del proyecto. Vale, pero lo que tenemos que tener muy claro es esto. Yo, como os diré como anécdota, que hace unos años visité a un colega que estaba desarrollando un proyecto muy importante de una gasística, un terminal gasístico en Gijón, en Asturias, y uno de los parámetros que tenía perfectamente cuando le pregunté, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo es de grande? Me dijo, mira, tengo puntas de 2.000 personas y no sé si me dijo una barbaridad de 200.000 euros gastados a la semana o una cosa así. Bueno, da igual la cifra. Lo que os quiero hacer ver con este ejemplo es que cuando yo le pregunté, yo era su amigo, no era su jefe, ¿cómo va? Oye, ¿este proyecto de qué va? ¿No? ¿Cómo es de gordo el proyecto? Los parámetros fundamentales que me dijo son 2.000 personas trabajando a la vez en punta y un gasto, no sé, no me acuerdo, pero 200.000 euros a la semana, una barbaridad similar. Es la importancia y es el concepto de gestión. Tener el buen gestor, el buen director de proyectos, tiene en su cabeza los parámetros fundamentales en los momentos críticos y fundamentales también de desarrollo del proyecto. Esto está muy relacionado con la tesorería del gasto. La tesorería lo que hace es ajustar el proyecto a los tiempos, a los plazos. Sabe que en determinada semana o en determinado mes tiene que hacer frente a una serie de pagos y que va a recibir una serie de ingresos. Y con esos parámetros y con esos plazos es con lo que juega. Pedirá dinero al departamento financiero si ve que la tesorería del proyecto, de la cuenta asociada al proyecto, no es suficiente para hacer frente a los gastos, y pues a lo mejor ingresará dinero en la empresa si ve que el saldo es positivo en un determinado tramo de momento y que no va a requerir de un fondo de maniobra para hacer frente a futuros gastos. Esto traducido en el día a día del director de proyectos se traduce en que tú llevas un cronograma y tu jefe normalmente te pregunta, oye, José Luis, hazme la planificación de ingresos y gastos del proyecto de aquí a los siguientes 3 meses. ¿Por qué? Porque toda esa conclusión que tú le das va a tesorería para que haga frente o que haga acopio o no del dinero necesario para hacer frente a los pagos que se avecinan en el proyecto, ¿no? Si es que finalmente el pago es de saldo positivo, tengo que pagar, tengo que sacar dinero de la empresa, o si el saldo es negativo, es decir, a mi favor, voy a tener ingreso en cuenta, ¿no? Pero vamos, está muy relacionado y es algo que hay que tener muy en cuenta. Tenéis que saber que la curva de costes es diferente en cada momento del proyecto y que de ninguna manera es lineal. Por tanto, y enlazo esto con lo que os decía hace unos minutos sobre esa herramienta de la gestión del valor ganado, cuando os dicen voy a hacer una aproximación lineal, mucho cuidado con las aproximaciones lineales, porque entrañan un error muy grave, muy grueso, si las utilizamos a largo plazo. ¿Por qué? Porque estás utilizando, es como si os dijera que voy a utilizar una regla de medir para saber cómo se comporta una cuerda tirada en el terreno, tirada en el suelo. La cuerda va haciendo curvas, va serpenteando y tu regla de medir es recta. Entonces, si yo estimo la longitud de la cuerda tirada, enrollada en el suelo mediante una regla recta, voy a cometer errores. Lo mismo pasa con las estimaciones lineales para variables que se comportan de forma no lineal, como son los costes. Pues tengo que ser consciente de que cuanto más largo sea el plazo de tiempo, cuanto más largo sea la abscisa, el eje de las X del tiempo sobre el que yo voy a realizar mi estimación, más probable es que me equivoque y cometa un error. Entonces, ojo con eso y mucho cuidado. Hay gente que, bueno, haciendo ejercicios, pues, digamos, ejercicios numéricos, pues los ejercicios son eso, ¿no? Ejercicios numéricos para desarrollar una serie de fórmulas, pero
hay gente que intenta aplicarlo a la realidad y dice, José Luis, llevo 3 meses de proyecto, es un proyecto como a 3 años, ¿puedo hacer ya una estimación del coste final? Ni se te ocurra. No lo hagas, porque no tiene ningún sentido. No, estás en el 10% o en un porcentaje muy bajo de desarrollo de proyecto. Cualquier estimación que hagas ahora con los datos que tienes te va a dar lugar a un error garrafal. No, es mejor no decir nada que decir una barbaridad. Bien, tipos de costes, como os decía. Bueno, a mí ante todo me gusta utilizar la palabra costes porque me suena mucho mejor que costos, que veréis en cantidad de literatura sobre este tema. Bueno, estos son algunos de los costes que yo he podido, marcar como de los más conocidos, ¿no? Tenemos costes de oportunidad, es decir, si tengo que optar en dónde invierto mi dinero en un determinado proyecto para escoger entre 2 o 3, el coste de oportunidad es lo que pierdo por no haber escogido los otros que he dejado aparte, ¿no? Es un coste difícil de evaluar, pero que tenemos que tener siempre en cuenta. Los costes hundidos o enterrados es lo que os decía antes, el iceberg, ¿no? Hay costes que yo veo, que puedo ver, hay costes que no puedo ver porque no tengo información, porque no tengo experiencia, porque nadie me lo ha contado. Costes variables son aquellos que están asociados a la actividad. Cuanto más actividad tengo, más coste de este tipo tengo. Pues, por ejemplo, si mi actividad es el transporte, pues cuantos más kilómetros recorra, más coste de combustible voy a tener, de una forma lógica. Los costes fijos, aquellos que tengo inherentemente simplemente por mi actividad. Es decir, cada día que abro la empresa tengo un coste de personal, un coste de alquiler de mi local, un coste del seguro del local o el del seguro de actividad, etcétera, etcétera. Costes directos. Costes directos son aquellos que pueden estar directamente imputados al desarrollo del proyecto que estoy acometiendo. Por ejemplo, los materiales para la construcción, la mano de obra del personal que necesito, por ejemplo, mi propio coste, porque a mí también me gusta cobrar por lo que hago mensualmente, por tanto, mi salario saldrá de un pago que haga el cliente y toda hora que yo imputo al proyecto tendrá que ser o será un coste directo de ese proyecto. Los costes indirectos son aquellos que no están directamente relacionados con la actividad del proyecto, como puede ser, como os decía antes, pues un departamento que hace un apoyo puntual a mi gestión, como puede ser el departamento de recursos humanos o el de compras, el de soporte administrativo, mis jefes que de vez en cuando dicen, oye, hay que soportar la estructura de la empresa, José Luis, carga un 10% o carga esta cantidad al proyecto porque, bueno, pues los jefes que no están en ningún proyecto en concreto, pues también quieren cobrar de vez en cuando. Costes a través del ciclo de vida del proyecto, pues porque no en todos los ciclos de vida, no en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto tengo los mismos tipos de costes. Por ejemplo, si en mi proyecto necesito desarrollar un prototipo y ese prototipo necesita pasar una serie de certificaciones que evidentemente cuestan un dinero, pues tendré unos costes de pago de certificación asociados al desarrollo del prototipo, que puede ser una etapa muy temprana de mi proyecto. Costes de calidad, es decir, para asegurarme de que estoy trabajando con la calidad requerida en el proyecto, necesito una inspección externa que me diga exactamente, una auditoría externa que me diga exactamente si lo estoy cumpliendo o no. Pues a esos señores, evidentemente, cuando les llame, tendré que pagarles. Y también estarían, por ejemplo, los costes de la no calidad, costes de retrabajos, costes de horas extras, costes de sanciones por no entregar hitos, por ejemplo, con la calidad requerida en el proyecto. Esos también, por ejemplo, no están ahí, pero los podría considerar. Vamos a avanzar. Dentro de los procesos que os he comentado que necesitamos acometer dentro de la gestión de los costes están las estimaciones. Es decir, de acuerdo que a mí me han hecho llegar un presupuesto, pero yo tengo que estimar una serie de costes, tengo que generar un presupuesto para una serie de costes que no están especificados dentro de ese documento inicial. Entonces primero tengo que poner esas tareas sobre la mesa y segundo tengo que estimar más o menos el coste que pueden tener. ¿Cómo me las arreglo? Pues hay diferentes tipos de estimaciones que los veis ahí. Análogas, paramétricas, ascendentes o basadas en los 3 valores
optimista, pesimista, realista. Las análogas es, oye, pues ya tuve que obtener unos permisos para construir aquí en Madrid el año pasado, pues más o menos me costará eso. Le meto un margen de incertidumbre por si ha subido algo y tal, un 10, un 15%, y bueno, pues como mi proyecto es casi igual, en el sentido de que tengo que construir en Madrid y eso lleva una licencia, pues el coste de la licencia por analogía, pues más o menos va a ser eso. Otro sería una estimación paramétrica. Pues si tuve que construir una autopista de 100 kilómetros el año pasado o a inicios de mes mi compañero la hizo, la está haciendo, y yo en el mismo país, más o menos con las mismas circunstancias, tengo que desarrollar una de 150, pues puedo estimar que multiplicando por 1,5 el coste de asfalto, de la cantidad de asfalto de mi compañero, pues yo voy a tener el mío, por ejemplo. Todo este tipo de estimaciones es muy conveniente que las empresas que hacen proyectos hagan una buena gestión del conocimiento. Es decir, recopilen las estimaciones, los cálculos que se han hecho en determinados proyectos para que queden como base de datos a utilizar en proyectos futuros que puedan necesitar una estimación por analogía, parametría, etc. Es importante que se guarde esa información, se documente bien, se explique bien de dónde sale, de dónde vienen los precios, bajo qué condiciones y requerimientos, y que quede almacenada a disposición pues, tuya, por ejemplo, dentro de un año, dentro de X tiempo, cuando acabes este proyecto, puedes perfectamente volver a tener que necesitar una serie de partidas o de paquetes de trabajo que se pueden repetir. Y estas que os pongo al final, basadas en 3 valores, el optimista, pesimista, realista, es bueno, es un recurso cuando tienes gran incertidumbre en lo que estás estimando. Entonces haces esos 3 escenarios, optimista, pesimista y el que es más probable, y haces unas estimaciones numéricas que tienen estos formatos. Con una distribución triangular darías a las 3 estimaciones o aproximaciones, les darías el mismo valor y por tanto divides entre 3. Y si es una distribución beta, que lo que hace es da mayor valor a la aproximación más moderada o más probable, le das una puntuación de 4, mientras que a los otros extremos, el optimista y el pesimista, le das 1. Por tanto, 4 y 2 son 6, y en vez de dividir entre 3, divides entre 6, dándole un valor de 4 puntos por encima a la aproximación que consideras más probable, más esperable. Bueno, tomad nota de ellos, tenedlos en consideración, están en el PMBOK 6, pero hay que tenerlos en cuenta porque a veces hay preguntas de examen que vienen referidas a este contexto, ¿no? y que te piden un valor numérico y vamos, lo que te están pidiendo es que hagas una estimación beta, por ejemplo, con unos ciertos valores. Es importante que tengáis en mente este tipo de documentaciones de los que poder tirar, recurrir cuando se os está pidiendo estimaciones de costes. Esos documentos pueden incluir los que veis aquí, fundamentos de las estimaciones, supuestos realizados, restricciones. Es un poco, como os comentaba hace un momento, cuando hacéis una gestión del conocimiento de vuestra labor de estimación de costes efectuada en un determinado proyecto, que dejéis registro, que dejéis documentación de los fundamentos, supuestos, restricciones, riesgos identificados. Como os decía al principio del webinar, estamos todavía en fases muy iniciales, muy incipientes de la gestión del proyecto. Una característica de esta fase de la gestión del proyecto es que hay alto grado de incertidumbre, además de que hay alto grado de poder de los stakeholders, es decir, se muestran como potentes, se aprovechan de tu falta de conocimiento e intentan sacar ventaja. Bueno, esto dicho de paso. Lo que sucede respecto a los costes, que es lo que nos ocupa hoy, es que tienes alta incertidumbre también respecto a los costes, respecto a cuánto tienes que hacer, cuántos recursos te va a consumir y qué coste va a generar esa utilización de recursos. Por tanto, afloran también riesgos, se identifican riesgos en este momento.
esos riesgos, evidentemente, los tomas nota y los incluyes dentro de tu plan de gestión de riesgos, que veremos más adelante, dentro de unas pocas semanas, pero que sepáis que ya aquí, en esta fase de evaluación y de planificación y estimación de los costes, ya estamos sacando riesgos. De la estimación, de haber dicho planificación, perdón, estimación de los costes, fase, proceso, estimación de los costes, estamos ya poniendo sobre la mesa riesgos del proyecto. Y luego, una cosa que, algo que puede suceder, aparece muchas veces en la teoría y en la práctica, es cuáles son los rangos de las estimaciones, es decir, qué porcentaje por encima y por debajo voy a permitirme cuando estoy hablando de una estimación. Bueno, todos esos rangos que se manejan habitualmente varían mucho entre autores, varían mucho entre organismos normativos. Hay normas ISO para esto también, hay normas anglosajonas. No os podría hablar de ninguna que se siga habitualmente. Lo que sí se hace siempre, que se hace una estimación, es, como se dice aquí, al redactar un informe de estimación, se redactan unos supuestos y se redactan unas restricciones y se dice de qué rango es tu estimación. Y aquí no hay que ser tímidos con esto. Si tienes que decir que tu estimación, por toda la incertidumbre que manejas, desconocimiento, prisas, etcétera, es de un más menos 70%, pues lo pones y lo dices y no pasa nada. Lo que pasaría es si no lo dijeras y dices, no, pues yo estimo que esto van a ser 100, no dices nada de tus restricciones, de tu incertidumbre, de que tú esos 100 pueden ser 50 tranquilamente, y luego te puedes encontrar con la sorpresa de que son 150, que también puede pasar. Y como no está dicho en ningún sitio, alguien se tomó que 100 era una cifra redonda y conocida y cierta y precisa. Pues no lo era, porque es que yo no tengo ni idea, es que acabo de empezar, es que me lo pediste ayer. Ah, pero es que me dijiste 100 y yo ya trasladé que 100, pues estamos en un grave problema. Insisto, profesionalmente, siempre tenéis que decir cuál es el margen de incertidumbre que os reserváis para vuestra estimación. Y si tenéis que decir que es de un más menos 70, 75, lo que sea por ciento, lo ponéis y lo justificáis por vuestro grado de incertidumbre, por desconocimiento o falta de concreción en el alcance, en la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si va avanzando el tiempo del proyecto, si vamos avanzando en el desarrollo, ya tenemos más conocimiento y por tanto tenemos más certidumbre en lo que vamos a lanzar como estimación, pues conviene también decirlo y rebajar y decir, bueno, pues que mi grado, mi ámbito de más menos porcentaje, pues puede ser rebajado a un 10, a un 15, a un 20%. Pues se dice, se pone y queda dicho y queda advertido para todos aquellos que tengan que usar esa cifra de estimación y ese documento. Insisto que lo grave es que no lo dijéramos. Una vez dicho, bueno, pues si alguien quiere reducir ese grado de incertidumbre, que aporte datos y que aporte conocimiento y lo rebajamos. Vale. A ver, aquí nos estamos con esta presentación, con este texto que hay aquí, nos estamos aproximando ya a la parte en la que hablamos de la concepción del presupuesto final, de qué está compuesto el presupuesto final. Bueno, César Tobar pone aquí muchas exclamaciones al 70%. ¿Eso no daría imagen de que no se sabe de qué se está haciendo? Pues te aseguro, César, que muchas veces no se sabe qué te están pidiendo siquiera cuando haces una estimación. A mí me ha pasado y yo lo he hecho y bueno, sigo trabajando en el mismo sitio y no ha pasado nada. Quiero decir que no me han echado por dar un grado de incertidumbre del más menos 60%. ¿Por qué? Pues porque te piden cosas muy a la ligera. Tú imagínate que te dicen
Pues como me ha sucedido, oye, ¿cuánto puede costar la protección perimetral de una refinería? ¿Y cómo la quieres proteger? Y dice, bueno, no lo sé, pero tenemos que protegerla porque hay mucho riesgo. Bueno, pero ¿y qué pongo? Ah, no sé, tú eres el experto, dime cómo se hace. ¿Qué quieres poner? ¿Vigilantes cada 10 metros? ¿Cámaras? ¿Misiles? ¿Un sistema de radar? ¿Satelital? ¿Una protección enterrada en el suelo? ¿La valla sensorizada? ¿Te sirve que me dé 1000 falsas alarmas al mes? Y esto no es nada salvaje, es una cosa muy normal. O 2, porque claro, depende de todo eso, voy a tener un coste u otro, voy a tener un grado de utilización u otro. Pues esto me ha pasado a mí y te lo puedo asegurar. Y he puesto un más o menos 60% y me he quedado tan tranquilo. Cuando me definas exactamente cómo quieres proteger, con qué tipo de sistema, con qué calidad, con qué grado de fiabilidad, entonces te podré dar una aproximación mejor. Y esto tú lo explicas tranquilamente y la gente lo entiende. Y se sienta contigo y dice, bueno, pues sí, venga, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Venga, vamos a poner esto y lo otro. Se sienta contigo 2 horas y tienes bajas de un 60% o un 70% a un 20%. Pero claro, si te dice por un pasillo, oye, tenemos que proteger la refinería de Puerto Llano, vete haciendo una estimación y se va corriendo porque va a una reunión, pues obviamente, el número que me puede salir es de lo más disparatado. Y no quiere decir que no sepa qué estoy haciendo, ¿eh? Quiere decir que los datos que me han dado para hacer ese trabajo son muy ligeros, ¿eh? Son muy imprecisos. Bueno, como os decía, ¿en qué nos basamos para crear las estimaciones del proyecto? Bueno, bases de estimaciones, supuestos de nuestros cálculos de estimación, conocer los costes ocultos, tener en cuenta los costes indirectos y que hay que tener una reserva de incertidumbre, lo que estoy diciendo ahora mismo. Si no me defines y me dejas el campo abierto, pues el grado de incertidumbre es mucho mayor. ¿Cómo lo puedo bajar el grado de certidumbre? Pues haciendo supuestos, haciendo restricciones o haciendo una definición y un diseño. Si yo ya fijo el diseño, evidentemente mi ámbito de coste baja o mi ámbito de incertidumbre baja. Bueno, tengo por aquí alguna pregunta más. Voy a intentar responder sobre la marcha, aunque voy un poquito mal de tiempo. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, José, aquí veo una intervención muy larga. Víctor Monge, Alfonso, Roberto, Jorge, Triana. Bueno, veo que tenéis muchas intervenciones. Las estimaciones de coste están en función del desarrollo en ingeniería, pues correcto, efectivamente, en el tiempo que estemos manejando de ese desarrollo de ingeniería, si es una ingeniería conceptual, si es una ingeniería de diseño básico, si es una ingeniería de detalle, y luego habría que definir con qué grado de detalle, pues evidentemente son distintos tipos de ingeniería que llevan asociadas distintos grados de incertidumbre y por tanto de ámbito de estimación. Para evitar un margen muy alto, no deberíamos estimar valores con ayuda de las herramientas juicio de expertos. Correcto, Peter, es una herramienta. El juicio de expertos es una herramienta que te ayuda a cerrar ese ámbito, ese margen de incertidumbre. Pero ya entramos dentro de la parte de la elaboración de un diseño, de una ingeniería. Si a ti te piden un número gordo de hoy para mañana, pues ese número gordo evidentemente tiene muchísimo grado de incertidumbre. Lo que quiero que os quedéis es con las formas de rebajar la incertidumbre, que es a base de conocimiento. Y evidentemente, como bien dices, el juicio de expertos, como estamos además en una fase muy inicial del desarrollo del proyecto, es de lo más socorrido. Acordaros que os decíamos que precisamente por el grado de incertidumbre, en una de las primeras fases del proyecto es localizar y poner en claro los stakeholders, las personas involucradas y con grado de decisión, sobre el proyecto o de aporte e involucración sobre el proyecto. Y esto no se refiere no solo al cliente, al sponsor, a mi equipo, sino al grupo de expertos, al grupo de ayudas que yo puedo ir tocando para desarrollar todo el proyecto.
No hay que olvidar que los costes están ligados a la exactitud de los diseños, dice Jorge Triana. Esto es uno de los problemas más graves que se presentan. Justo lo que estoy diciendo, coincidimos perfectamente. Alfonso dice fase de ingeniería conceptual básica de detalle. Perfecto, Alfonso, eso es. Podría darse grados de incertidumbre a diferentes componentes del presupuesto después de obtener un grado de incertidumbre integral a multiplicar cada grado por su incidencia. Sí, por supuesto, por supuesto. No todos. Aquí nos vamos a apoyar mucho, que no lo he dicho todavía, pero es fundamental. Para desarrollar la estimación del proyecto, nos apoyamos mucho en la EDT, la estructura desglosada de trabajos, o la WBS, Work Breakdown Structure, porque ahí tenemos paquetes de trabajo. Y esos paquetes de trabajo, ya sabéis, son bloques de tareas relacionadas que tienen sentido entre sí y que podemos asociar como si fuera una cuenta bancaria. Es decir, un bloque de trabajo del que vamos a tener que sacar dinero de una cuenta bancaria que tiene un sentido único para ese bloque de trabajo. Si pensamos de esta manera, en un divide y vencerás, podemos, lo que me está comentando Víctor Monge, establecer para cada uno de esos bloques de trabajo estimaciones, evidentemente con diferente grado de aproximación o con diferente grado de incertidumbre, por supuesto. Todo eso hay que dejarlo documentado en tu plan de gestión del coste, porque las herramientas las podemos utilizar las mismas para todas las estimaciones, pero en función del grado de conocimiento y de datos de inicio que tengamos de cada uno de ellos, evidentemente nuestra certidumbre será mayor o menor y nuestro grado de aproximación a la cifra buena será mayor o menor. Y no puede ser igual para todos. Peter Hidalgo dice, para realizar el Project Charter no es importante estar bien empapados con los valores que tendríamos en el proyecto. Bueno, no entiendo muy bien la frase, Peter, discúlpame. Bueno, el Project Charter, que es el acta de constitución del proyecto, tiene que venir de una, como os decía al principio, de una oferta aceptada por el cliente. Obviamente, el cliente tiene que tener algún grado de conocimiento de qué es lo que le pretendemos construir, entregar, etcétera. En algún sitio ha tenido que aceptar un presupuesto. Entonces, algo empapados tenemos que estar. Pero, desde luego, es muy diferente el grado de ese conocimiento que dices de tu departamento de ofertas o de tu departamento de comercial al que vas a tener que tener tú como realizador y ejecutor de ese proyecto. Es mucho más detallado el tuyo, tu punto de visión y tu necesidad de aproximación a los costes que el que pueda manejar tu comercial o tu departamento de ofertas. José Alberto dice, en una ocasión coticé un proyecto de centro de datos de 18,5, supongo que son millones de dólares, y otro compañero estimó 2,3. Evidentemente no hablábamos de lo mismo, pero me puse en problemas con el CEO. No quiso escuchar razones y pues salí de la empresa. Pero eso es otra cosa, el que no quiere escuchar no escuchará. Ya. Bueno. Efectivamente, José Alberto, bueno, ya lamento que tuvieras que salir de la empresa por estas cuestiones, pero la verdad es que este mundo es tremendamente incierto, por no decir otra cosa. Es verdad que tú con esa aproximación seguramente habrás hecho un trabajo de detalle y de buceo, ¿no? de sacar costes ocultos que para la otra persona seguramente no tuvo en consideración, hizo una aproximación, digamos, gruesa, muy por encima, seguro que con un grado de detalle muy bajo y donde, claro, ciertos riesgos, costes, situaciones o temporales que hay que realizar para poner al final en marcha lo que realmente quieres entregar al cliente no se ponen de manifiesto. Mientras que cuando tú haces un análisis detallado, sí que aflora todos esos costes. Seguramente estoy seguro de que tu cifra era mucho más cercana a la realidad final y, sin embargo, pues quizás esa cifra asustó dentro de tu empresa. También te puedo decir de procesos de compras
que a mí me han comentado reales hace poco, donde 3 ofertantes ofertaron, creo que fue una cosa así como alrededor de 8, ponle 7, 8, 9 millones de euros, y llegó una empresa china por más datos, ofertó 2 y se lo adjudicaron. Bueno, evidentemente, obviamente, el tiempo demostró que la que se había equivocado era la empresa china, y ahora andan a tortas a ver quién paga los sobrecostes, que se acercan pues más bien hacia 8 que a otra cosa, ¿no? Pero bueno, son cosas de los departamentos de compras que ya hablaremos algún día. Bueno, sé que tengo más intervenciones, pero me vais a perdonar que voy a ir un poquito más rápido porque me queda muy poco tiempo y algunas cosas interesantes aún por contar, como es esto. Mirad, esto es también algo que cae muy habitualmente en las preguntas de obtención del certificado PMP. Y son estos conceptos que luego van ligados con la línea base del coste. Y que no quiero acabar esto sin explicarlo bien. Es lo siguiente. Tenemos dentro de nuestro presupuesto, tenemos 2 reservas importantes. La reserva de contingencias, que son los por si acaso, y para enjuagar las indeterminaciones, se incluye como un coste incremental adicional a las actividades del proyecto que poseen riesgos residuales, riesgos conocidos o desconocidos, como plan de respuesta a estos. Es decir, está muy relacionado con los riesgos. Yo creo que está muy relacionado con la incertidumbre. Por si acaso me cuesta más, por si acaso me piden que vaya más veces, por si acaso tengo que ir a una reunión semanal en vez de mensual y resulta que tengo que ir a Londres y eso me cuesta unos billetes, hoteles, etcétera. Por si acaso, los por si acaso tienen una partida de costes, y son las reservas de contingencias. Y luego tenemos una reserva de gestión que normalmente se realizan a nivel del proyecto para gestionar incertidumbres. Aquí digo, riesgos imprevistos, riesgos desconocidos. Tiene la misma digamos, denominación, pero esta partida está reservada para tus jefes. Es decir, normalmente en los proyectos hay problemas. Hay problemas que la mayoría resuelves tú y hay problemas que tienen que resolver tus jefes, porque son los que tienen la capacidad y la potencia y la firma, ¿no? La firma legal muchas veces para poder resolverlos. Cuando tienen que intervenir, esta intervención conlleva una serie de costes. Entonces, esas reservas de gestión se utilizan para esta intervención de tus stakeholders dentro de tu organización por encima de tu posición. Porque además son partidas normalmente de costes muy altos. Por cada una de esas intervenciones los costes suelen ser altos o muy altos. Vale, entonces se hace esa reserva de gestión, ¿vale? Entonces, acordaros, reservas de contingencias sobre las tareas, reservas de gestión por encima de ellas. ¿Y cómo se monta esto? Digamos, ¿cómo montamos el presupuesto? Pues aquí lo tenéis en esta presentación. Por un lado tenéis que el presupuesto lo constituye la línea base del coste más la reserva de gestión, la de los jefes, y desglosamos la línea base del coste que se constituye por la suma de los costes de las tareas, materiales, manos de obra, etcétera, bloques de trabajo de la EDT, más la reserva de contingencias. Los por si acaso es que como no lo sé, es que como la incertidumbre, contingencias, los jefes, gestión. Suma de costes se refiere a la suma de costes de los bloques de trabajo que salen de la EDT. En el punto que estamos no hemos visto el cronograma, pero del cronograma del desarrollo de tareas también podría salir esta suma de costes. Al final, salga por las tareas, salga por los bloques de trabajo de la EDT, tiene que salir más o menos en un orden de magnitud y en un orden de aproximación cercano. No puede ser muy diferente. Fijaros, este esquema que aporta el PMBOK en la versión 6, pues es muy interesante, ¿no? Yo creo que aporta claridad a cómo se monta el presupuesto general del proyecto. Dónde va la reserva de gestión, dónde van las reservas de contingencias, cómo se suplementan sobre los costes de los paquetes de trabajo, de las actividades, etcétera, ¿no? Ahora bien, cuidado en la vida real con abusar
de las reservas. ¿Por qué? Porque si metes muchas reservas vas a estar fuera del presupuesto firmado. Si tu empresa tuvo que competir e ir bajo de costes, una forma de conseguir ir bajo de precio final es reducir las reservas. Las reservas están muy bien si las reduces porque conoces las cosas, porque contratas seguros y reduces los riesgos, pero está muy mal si es una apuesta, porque entonces puede poner en riesgo todo el proyecto. Si tu comercial o tu jefe decide quitar la reserva de contingencias, porque si meto dinero ahí estoy fuera de precio de mercado, mis rivales van a ser más baratos, pues si ese es el único soporte a eliminar la reserva de contingencias, estás apostando, y estás apostando fuerte. Te puede salir bien como te puede salir mal. Si tú eliminas la reserva de contingencias porque has contratado un seguro de transporte, un seguro de riesgo de cambio de moneda, un seguro de riesgos por desastres naturales, que me cuesta el 10% de lo que yo estaba estimando como reserva necesaria, pues ole, lo has hecho muy bien, has reducido la reserva en un 90% y estás cubierto dentro de tu proyecto. Pues eso es muy bien hecho. Lo otro es apostar. Aquí os digo que ves lo que os decía hace un momento. Seguimos en una fase muy inicial de nuestra planificación y por tanto las reuniones con gente alrededor, con equipo, con colegas y los juicios de expertos y toda la documentación histórica acumulada en nuestra empresa nos será de gran ayuda. Agregación de costes, de esto hemos hablado ya. Y esto es el desarrollo de la teoría de la gestión del valor ganado. La he puesto aquí, pero creo que no sería bueno entrar en un desarrollo porque lo único que os voy a aportar aquí es leer lo que está ahí. Lo que hay que hacer con esto es hacer ejercicios. En la parte de autotest de este tema tenéis ejercicios. Tengo algún otro ejercicio más preparado que subiré probablemente mañana. Y lo que tenéis que hacer es trabajar y trabajar y trabajar, hacer los más ejercicios. Iba a decir los más ejercicios posibles y me estoy arrepintiendo. Hay que hacer ejercicios de la forma mejor y más completa posible. Es mejor hacer 2 bien hechos, completos, pensándolo, razonando, que hacer 20 corriendo y mal. Soy enemigo de la cantidad y más en el estudio. Además no tenemos tiempo. Todos tenemos trabajo, todos tenemos obligaciones familiares. Echarle de 3 horas a esto no tiene sentido si con una y desarrollando 2 ejercicios bien hechos me van a quedar los conceptos bien asimilados y el ejercicio el que me pongan, luego lo voy a hacer bien. Es mejor trabajar con calidad, hacer poco y bien que mucho y atropellado. Bueno, por tanto esto ya es el final de la presentación. No tengo más cosas que contaros. Voy a ver si recupero algunas de vuestras intervenciones por aquí, por hacer algún comentario más. Y no dejaros con las preguntas sin responder. Vamos a ver si puedo extender un poco esto. Vamos a ver. Para leer un poco más. Dice, ¿las reservas de contingencias y las reservas de gestión son básicamente lo mismo o no? Bueno, ya está contestado, ¿de acuerdo? La gestión es la intervención de nuestros jefes, que normalmente son muy costosas, sus horas cuestan mucho más que las mías y sus dietas, pues no te cuento. Y la reserva de contingencias es las incertidumbres, los que, como no lo sé, pues por si acaso. Me pasó lo mismo en una estimación de un compañero de proyecto que ampliación hizo un estimado de 13 millones y a mí me dio 34. Dice Alfonso Roberto. Bueno, pues sí, ya veis con esto lo difícil que es hacer una estimación cierta, ¿no? Y acertar en el número. Realmente es complicadísimo. Al final se cogió el proyecto por esta diferencia. Ahora se está retomando con CAPEX de 35. Sí. Bueno, pues muy acertado esto, Alfonso. En mi experiencia también me dice que si tengo 2 cifras o 3, al final la realidad suele estar más cercana de la más alta que de la más baja. No sé por qué, pero mi experiencia me dice eso. ¿Cómo lidiar con el cliente al momento de los reajustes, cuando ya se cerró un coste inicial? Bueno, Víctor, pues esto no hay otra forma de hacerlo que con mucha información y mucha transparencia. A ver,
Cuando tú tienes un cambio de la línea base del coste, es como una gestión del cambio de cualquier otra cosa del proyecto. Se documenta, se lleva a la comisión de cambio y se explica, y si finalmente sale que sí, se acepta y ya está. Ten en cuenta que muchas veces los cambios que afectan al coste a mayores, es decir, incrementando el coste, suelen venir promovidos por el propio cliente, que quiere algo mejor. Bueno, pues si quiere algo mejor, le informas de los cambios, de los sobrecostes, del impacto sobre el proyecto en alcance, en tiempo, en costes, etcétera, y finalmente lo aprueba, pues adelante, sin ningún problema. El problema de los sobrecostes es cuando digamos, lo generas tú. Por decir, es que se me olvidó considerar que, pues ahí empezamos mal, porque el cliente perfectamente puede aferrarse a alguna tipología del contrato, por ejemplo, un llave en mano, y decirte, pues mira, lo siento mucho que te hayas equivocado, pero como es mi formato de proyecto y de pago es un llave en mano, esa diferencia la enjuagarás tú. Y estaré muy atento a que no me toques ni la calidad ni los costes, ni los plazos, perdón. El coste ya te ha dicho que no. Entonces, en esa situación tienes un problema tú. Si viene promovido por el cliente, bueno, pues si el cliente le echa cara, podrá querer lo mejor al mismo coste. Bueno, ya estás tú para informarle y decirle que los milagros a Lourdes. Quiero decir con eso, si quiero un coche mejor tendré que pagarlo. Y esto lo entendemos todos. Si voy al concesionario de BMW y he pedido un Serie 1, no voy a tener un Serie 5 por el mismo coste. Eso lo tenemos todos clarísimo. Pues, igual hay que explicárselo al cliente. Cuando el proyecto es con proveedores de otros países, ¿los costes de las divisas son también costes variables? No. Puede ser un riesgo, puede ser una incertidumbre, puede ser, pero no es un coste variable porque no está asociado a la actividad. El coste de cambio, digamos, la faena que tiene el coste de cambio es que es variable y tú no lo puedes predecir con mucha certidumbre. Es decir, los cambios de moneda cambian por días, normalmente en una franja limitada, pero pueden darse circunstancias como por ejemplo ahora mismo con Venezuela o con países donde el riesgo país es muy alto, entonces el riesgo cambiario también es muy alto. Hay proyectos que sencillamente, ahora a mí si me hablan de hacer un proyecto en Venezuela, yo digo que no, por la incertidumbre del país, por el riesgo país, de que ese proyecto se pueda llevar a cabo por cambio de moneda, por suministros de materiales, por conseguir mano de obra, etcétera. Sin embargo, yo un proyecto con Estados Unidos no tengo ningún problema en hacerlo, porque es un país estable. Lo cual no quiere decir que por si acaso a la Reserva Federal se le ocurre cambiar el tipo cambiario con el euro, yo me haga un seguro de tipo de cambio, que es lo que os decía antes, reducir la bolsa de contingencias. ¿Cómo? Estableciendo seguros, por ejemplo, de riesgo cambiario. En cuyo caso, si la fluctuación de cambio es mayor de cierto valor, la casa aseguradora asumirá ese riesgo y yo estaré cubierto. Dice, ¿qué puedes hacer cuando estás inmerso en un mercado de precios en el cual se adjudican los proyectos al más barato sin importar la calidad y alcances de producto? Bueno, José Ángel, aquí le has dado. Esta es la pregunta clave. Bueno, pues esto me lo han planteado varias veces. A mi modo de ver, solo tienes dos opciones. O denunciar el concurso por baja temeraria, aunque no lo considere el licitador dentro de sus opciones, pero puedes denunciar el concurso por baja temeraria, o puedes subirte al barco pirata y entonces ir a una guerra de precios y luego pues tener la fortaleza de en el transcurso del proyecto pues ir levantando incongruencias, ¿no? No me sale el nombre ahora, perdóname. Tiene un nombre, contradictorios. Precios contradictorios. No, aquí te saco un contradictorio porque no estaba incluido en el proyecto. Aquí te saco un contradictorio porque la sección del cable que especificabas no aguanta la potencia. Aquí te saco otro contradictorio porque no habías dicho el tipo de
de seguro que le tengo que hacer a los tránsitos de mercancías. Aquí te saco otro y estás peleando todos los días con el cliente hasta recuperar el coste que tiene que llevar el proyecto. Pero este es el día a día sobre todo de las grandes constructoras, ¿eh? Son auténticos profesionales de este tipo de planteamientos y es su única manera de conseguir dinero. Fijaros, si no voy a extenderme más porque no tengo mucho tiempo más, en lo que ha sucedido, lo que está sucediendo con la construcción del segundo canal de Panamá, de una empresa española que fue con un precio X y ahora resulta que está pidiendo un 50% sobre ese X y por lo que he leído la semana pasada está dispuesta incluso a llegar a tribunales de corte internacional para defender esos sobrecostes. Es una pena, desde mi punto de vista, es una pena, pero es algo que pasa a diario. O te arriesgas a entrar en costes bajos o pierdes los concursos. Y me parece una mala praxis tanto por el que oferta, por el licitador, como por los concursantes. Es una pena que estemos en esa tesitura, pero la verdad es que sucede a diario. Me vais a perdonar, pero no tengo mucho tiempo más porque tengo que irme al hospital. Voy a leer alguna intervención más rápidamente. La reserva de contingentes y gestión, ¿en qué momento las puedo liberar si no fueron utilizadas? Pues las puedes liberar en el momento en que tengas mayor conocimiento, es decir, según vaya avanzando el proyecto, reduciendo el grado de incertidumbre. Enviaré los ejercicios mañana. ¿Dónde podría encontrar referencias de ejercicios de gestión de costes de IT? Es decir, un poco más de ámbito tecnológico. Bueno, Adriana, realmente que sean los ejercicios son muy conceptuales, ¿eh? Los costes de IT te los dará tu propio sector, tu propio gestor. No te preocupes por eso. El manejar los conceptos es lo fundamental. Bueno, yo lamento dejar alguna intervención sin comentar. Habéis sido muy participativos y os lo agradezco muchísimo. Aquellos que estéis dentro del curso, si queréis introducir todos estos comentarios dentro de los debates, yo con mucho gusto los iré respondiendo. Lamentablemente hoy no puedo dedicar más tiempo a este webinar. Puedes tener un excelente control de costos, pero si no tienes control del alcance, se te van atrás de los costos. Correcto, esto lo dice Iván Rojas y tiene toda la razón. Por eso los costes salen de la gestión del alcance, Iván. Si no tienes el alcance controlado, los costes tampoco los vas a tener, evidentemente. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias. Veo que habéis sido muy participativos. Siento de verdad que no pueda leer todas y responder a todas. Los que seáis, digamos, del grupo del curso, pues con mucho gusto en los debates los responderé. A los demás, pues espero veros en algún otro webinar que vamos haciendo muchos en directo, en abierto. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Espero poder volver a veros pronto. Un saludo.